¿Alguna vez te has sentido tentado a hacer algo que sabes que no está bien? ¿Has luchado contra tus propios pensamientos y emociones que te alejan de Dios? Hoy vamos a hablar de cómo superar fácilmente las tentaciones y batallas interiores que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. La tentación es algo que nos acecha constantemente y puede tener consecuencias negativas para nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia dice en Santiago 1, 14-15, cada uno es tentado cuando se deja llevar por sus propios malos deseos. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Esto significa que la tentación es el primer paso hacia el pecado y que el pecado nos separa de Dios y nos conduce a la muerte espiritual. ¿Cómo podemos resistir la tentación y evitar caer en el pecado? La respuesta está en el conocimiento de la palabra de Dios y la oración. Estas son las dos armas más poderosas que tenemos como cristianos para combatir las tentaciones y batallas interiores que nos afligen. El conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para saber qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que nos hace bien o mal. La Biblia es la fuente de verdad y sabiduría que nos guía y nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. La oración, por otro lado, es la forma de comunicarnos con Dios y de pedirle su ayuda y su gracia para vencer las tentaciones y batallas interiores. La oración nos fortalece, nos da paz, nos hace conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y nos permite recibir su perdón y su amor. También es importante entender que hay una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y que nosotros somos parte de ella queramos o no. La Biblia dice en Efesios 6 y 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay seres espirituales malignos que están bajo el mando de Satanás, el cual es el enemigo de Dios y de todo lo que Dios ama, incluyéndonos a nosotros. El propósito de Satanás es robar, matar y destruir todo lo que Dios ha creado y planeado para nuestra vida, Juan 10 y 10, y una de las formas en que lo hace es atacando nuestra mente. Los ataques mentales son estrategias que usa para influir en nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones, y así alejarnos de Dios y de su voluntad para nosotros. Hay muchos tipos de ataques mentales, pero algunos de los más comunes son la acusación, la tentación, la duda, el miedo y la mentira. La acusación nos hace sentir culpables e indignos del perdón de Dios, la tentación nos presenta el pecado como una opción atractiva y sin consecuencias, la duda mina nuestra fe y confianza en Dios, el miedo nos paraliza y nos roba la paz, y la mentira distorsiona nuestra identidad y nos aleja de la verdad de Dios. Es importante estar alerta y preparado para resistir estos ataques mentales, y para ello necesitamos discernirlos y contrarrestarlos con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y nos ayuda a discernir entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Debemos llenar nuestra mente con la verdad de Dios y rechazar todo lo que se oponga a ella. La mente de Cristo es la actitud y el pensamiento que reflejan el carácter y el propósito de Cristo. Para tener la mente de Cristo, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso y lo digno de alabanza. Debemos alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de Cristo en todo momento. En resumen, para vencer las tentaciones y batallas interiores, necesitamos conocimiento de la palabra de Dios, oración constante y una mente renovada en Cristo. Con estas armas, podemos resistir al enemigo y vivir una vida victoriosa, santa y feliz que glorifique a Dios y bendiga a los demás. Recuerda que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Si aún no lo has hecho, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, y experimenta el poder transformador de su amor en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Amén.